esa xente de... Bueno, ya ver. Buenas noches. Muchas gracias a todos por acudir a la llamada de la poesía aquí en Mieres, en este santuario de la cultura y de la agitación crítico que este local, este bar, esta librería. Y un placer para nos tener aquí a estos tres enormes poetas en lengua asturiana que ganaron en su día el premio Teodoro Cuesta de poesía que entama el Concello de Mieres. Estamos hablando de Pablo Antón Marín Estrada, de Marta Mori y de Emilio Ureta, que es el último ganador del premio. Yo aquí llamaba los tres Teodoros porque parecíame que tenía eso aquel. Y bueno, vamos a leer así someramente unas pequeñas biografías y luego vamos a hacer una lectura salpimental, la que van a ir pues, leyendo varios poemas cada uno y van a ir tornándose y haciendo un bucle para intentar que el recital, que la lectura sea lo más dinámico, lo más prestosa posible para ellos y para todos vosotros. Pablo Antón Marín Estrada, que es de Sama, de Llangreu, a mí púsome que del 96, pero yo del 66, bien así con esos consignes ya, para empezar bien. Y escritor y periodista y autor de diversos volúmenes de poesía y de narrativa, y entre los dos últimos títulos resalten Un palacio lleno de ortigues, La tierra y el cielo, Vides célebres y otros cuentos chinos, A pájaros, crónicas dispersas y Pozo sin fondo, que es la poesía reunido que está acabantes de editarse en la editorial Impronta. Per suya o Marta Mori de Arriba, de decisión del año 65, y doctora en Filología Española, profesora de enseñanza secundaria en Sisión, y profesora asociada en la Universidad de Vieu, y autora de artículos académicos de didáctica de la lengua, de crítica, de historias literarias, lo más de ellos relacionados con la literatura asturiana, materiales didácticos, artículos de prensa, reseñas literarias. Colabora en el suplemento cultural de la Nueva España, dirige la revista Literatura, que publica la Academia de la Lengua Asturiana, y es la vicepresidenta de esta institución. Como poeta tiene asolellados los poemarios Pórtico, premio Teodoro Cuesta del año 2002, El tiempo de la espera, premio Teodoro Cuesta de poesía ex aequo con Ángelo Gutiérrez del año 2004, La Alcordanza, La mio voz, premio Juan María Cebal de poesía en el año 2010 y Orfandad, que es del año 19. Publicó también el libro de relatos e historias familiares en ámbito y una traducción del Cementerio Marín de Paul Barry. El último de los poetas es Emilio Ureta, que es de Ribesella, del año 1970, diplomado en interpretación, peritada y decisión y graduado en humanidades por la UOC, que no sé qué es, pero será Universidad Obetense de Comunicación. Huerta de Cataluña. Universidad Oberta de Cataluña. En el momento presente, este escritor trabaja como guía de turismo y intérprete de patrimonio para el Ayuntamiento de Ribesella. Está vencellado profesionalmente al mundo de la escena y el turismo cultural. En el año 2019 asolellaba con Saltadera el su primer poemario, que es Poemes del amor simétrico, y además de ello, nada más iba un año, oferíamos de la mano de la llama una acudiada y prestosísima traducción del cantar de mí mismo del bardo americano Walt Whitman. Emilio y el último Teodoro Cuesta de poesía por la su obra Pese les manes. En este texto, nagua por amosalla al lector una red de semillas poéticas bien aborbotaes y necesariamente fresques, dentro un compromiso marcadamente patrimonialista y de carácter social, siempre con trasfondo significante y omnipresente
medio marino. Pues nada, con esta introducción vamos a entamar lo que es la lectura de poemas de todos ellos, y pensábamos que Pablo Antón Marín, por ser el más joven y el que iba a principiar. Así que nada, muchas gracias y vamos por ello. Bueno, buenas tardes. Aquí el máster, ¿no?, con permiso de la autoridad competente. Y ciertamente sí, la verdad creo que me pasé ahí un pelín intentando quitarme años, ¿no?, a partir de cierta edad, y una tentación, pero bueno, tenía que haberlo un flojo mayor. Además, una enorme precocidad, ¿no?, porque aquí que lo primero darles gracias, ¿no?, al Concello de Mieres, a la xente de Mieres, ciertamente, como decía Carlos, yo que soy de la otra cuenca, de ahí de Pasau Pollo, pues veo con bastante envidia, ¿no?, la vitalidad cultural y en general que siempre atopo aquí a Estillao, ¿no?, y una suerte yo creo que tenéis, y que vamos, y que lleve bastante tiempo, que me lleve dado de ahora, y que siga presente, y que se muestran iniciativas como la del Premio Teodoro Cuesta, ¿no?, donde ahí se apuesta más por una dignificación de la poesía. Y bueno, y también un placer y un honor estar aquí con dos compañeros a los que admiro como poetas, ¿no?, con Marc Amor y con Miguel Urbeta. Y bueno, y quería entamar precisamente con dos poemas del libro con el que me dieron el Teodoro Cuesta, que yo sé, yo tengo aquí. El libro publicóse en el 2000, o sea que lo gané creo que en 1999, ¿no? Llamase Otra Edad, ya dice como apenas 4 años. Y el primer poema, y un poema que, bueno, no navezo mucho cultivar las rimas, y me presta a veces cierta rima o cierta musicalidad, ¿no? Esta es una de esos raros casos, y que, bueno, un poco para abrir boca, yo creo que puede valer, y que refleja un poco esos domingos de la infancia que yo viví en Sama, de aquellas que había cierta vitalidad, por lo menos Perescais y hasta el parque de Sama, el Parque Dorado, al que se alude en el poema. Y bueno, que ya era una pequeña broma que también gasté yo a la propia Alcordanza, ¿no?, y titulas así, Domingos de la Infancia. Recuerdo aquellos húmedos domingos de la infancia, ríos de enfastio y muga de que una tarde gris, solombres con paragües, fontanes que se allumen de vez en cuando solos nun instante feliz. Mañanes que tenían la dicha del ensueño, gozao con refalcio una cama escalecida, y había una promesa de dulces suculentos esperando nacele lluz el meu día. Al cuando la mañana espurríase yonga pel parque soñoliento de la villa natal, viejo xardín vixiego pa flaners de pueblo que diseñara un prócer de Alejandro Pidal. Remembro esos paseos unánimes, vistosos, de punta en blanco andaos según y cada quien, proletarios mudaos, burgueses fachendosos, como en una novela de Gorky o Andreyev. La hora de la xinta estremaba la vida d'aquel vago Spoon River a orielles del Nalón. Los probes regresaban al pote casariego y los ricos buscaban mesa, en fin, un figón. Col postre amostalgaba el infierno de la tarde. El abismo aparecía siempre tras el yogur. Bosques de plasmo, cada vez más escures, según se apagaba el domingo la luz. Agora que pasaron tantos años y el tiempo nos cuenta resquemoso y foín de aquel entós, un siente señaldad de esos vanos domingos. Ya empezaba la vida a decirnos adiós. Y otro poema de ese libro, que en realidad reescribe otro de Ana Akhmatova, la gran poeta, junto con Marina Tsvetaeva
de la poesía rusa del siglo XX, ¿no? Y que, bueno, parece igual bien muy a cuento en estos tiempos que estamos viendo tanto horror, ¿no? Pero aquellos fasteres tan cercanes y bueno, y en los que parece que los banderes de los nacionalismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vuelven a amosar el sopingo de sangre, ¿no? Y precisamente un poco de esa tierra, o de otra manera de entender la tierra de el sitio donde nace, donde están los de So, donde quiere vivir, o la tierra que pisa libremente en cualquier lado del mundo. Fala este poema La tierra natal, Ana Amatova. No la llevamos al pecho con pena en misteriosos tigües, no la cantamos en versos, el nuestro son desventurado non molesta, nada nella se pinta al paraíso prometido. Non facemos del nuestro espíritu materia de compra y vienda, hasta en eso estamos malditos, na miseria, enmudecidos, nin siquiera nos recordamos, y molemos, amasamos, espolvoreamos estes povises mortales que con nada se mecieran. La patria lle pa nos follan es botes, malpenes tierra ariao que esgalla al pisar. Un día vamos a hacer, fundinos nella, bien tenemos derecho a llamarla nuestra. A mí, sentarme en una silla Bueno, si quieres, si y estás un media poco, hora de no, pie. y un poco complicado porque ando con limbao y no ya precisamente. Bueno, parece bien. Siéntase bien. Pues buenas tardes. Estoy muy contenta de estar otra vez en Mieres. Ya en Radio Cura yo creo que tuve un par de veces ya, y la verdad es que, como comenté, cuando me invitaron, y un sitio al que me encanta venir, por el ambiente cultural y por otras razones. Voy a leer, para empezar, poesía de la pandemia. Ya sé que todo el mundo ya lo quiere olvidar, pero los poetas escribimos de lo que verdaderamente nos emociona y sentimos. Este poema que voy a leer, escribílo nada más empezar el 13 de marzo, 14 de marzo de 2020. Privilegio. Lleva una cita de Pablo Neruda que pone: ahora, pobreza, yo te sigo. Estoy en casa. Nun paso fame, nin de vianda, nin de amor. La muerte aceña dende arriba, ábreles ales, todavía non nos vio. Estoy en casa, a la bello lo olvido, ellos no. Bien, per esa época yo estaba en un sindicato y fuimos considerados trabajadores esenciales y salía de casa y prestábame por la vida, para que voy a decir otra cosa. O sea, iba a la sede de comisiones obreras en Uvieu y tenía que hacer la ruta de Xixón a Uvieu, que hacía la AS2 y era pues lo único verde, lo único que veía un poco de tomar el aire y que me prestaba. Entonces este poema está y el contexto que tiene. Permiso de circulación. Fuera de casa apenas tengo miedo. Las calles vacías acuéllenme con agua, con una amiga yonxana o muy querida. No hay un nos fuera de la casa. Fuera de casa no hay un nos. Cerca los WhatsApp familiares, las palabras hinchadas de realidad de compañeros, porosos los mensajes de Facebook. Soledad cifrada y compartida,
En ruta contemplo la silueta de los montes, los árboles sólidos, el brillo de los prados. Como un signo, la nieve. Somos un rumor que circula, un temblor que acompaña, acaso una llamada, carne entre los dientes del tiempo. Hola, muy buenas. Yo soy Emilio Ureta. Lo primero de todo quiero dar gracias al Concello Mieres por tener una agenda cultural tan envidiable y tan envidiada. Non sei se hai aquí de algún del xurado del último premio de Recuesta, pero tamén a la xente que tuvo nese xurado por premiar un traballo propio, a Carlos Barral por convidarme a participar nun evento tan prestoso como este, e decillos a los dos compañeros que tengo aquí detrás que para mí é un privilexio estar con ellos neste encuentro. E nada, gracias tamén a todos los que estáis aquí hoy escuchando. Eu vou llevos poemas dun libro que non existe todavía porque non está publicado, e é justamente el libreto que tengo aquí, el que foi premiado el Pallares, el Aviento pasado. En principio, hoy estaba yo todavía enviando la matriz a Esther Prieto, y si no me equivoco, para mayo, xuno, estaría ya en las calles. Vamos a pensar que sea así, ojalá. Lo que voy llevo es un poema del poemario que se llama Peche les manes, y que tiene un oixe, diría yo, patrimonialista. Yo quería casi hacer poemas inducidos que pusieran en valor patrimonio natural, histórico, etnográfico del mi entorno, que no deja de ser un entorno común a toda Asturias. El poema que voy a leer llámase Cormorana Vieja. Hago una breve introducción. Desde el mi puesto de trabajo en Ribesella vense muy frecuentemente cormoranes, como aves si preferís, y son unos pájaros que seguramente ya están aquí a muchos años, pero que yo no miraré jamás, y que son bien curiosos, por si alguno los conoce. Son pájaros que tienen una particularidad, y es que el plumage no es impermeable, quiere esto decir que se empapen de agua. Por eso tienen una manera de nadar bien particular, con todo el cuerpo somorreado y nada más el cuello, el pescuezo fuera del agua, y cuando acaban de comer tienen que ponerse a secar y quedan tiesos en un punto fijo, con esas alas abiertas de esta forma. Son pájaros, por último, refugados, perseguidos. Paxu sospecha, porque dicen de algunos que comen todo el salmón que hay. Por eso yo tengo gran empatía por estos pájaros. Cormorana Vieja. Cormorana Vieja, espetada como agulla de acericu na escollera alcai, puñal viudo de noche fendía, estru esconsoñado y alieyo d'una miruella migrada. Ave alma aventurada, ave puesta a recudir, murnia d'agua, permeable de abrigo, bruxa convergada al fuego. Tierra de mar cargada, tú que estás refastiada de hambre, tú que estás empapizada de tristura, de fría, de pluma, tú que estás espetada en la escollera al puerto, como agulla de acericu, tú, cormorana vieja. Cormorana quieta, blasón de ninguna enseña, alfiler prieto, d'una chaqueta mollá, broche en metalarría, mullera cebache, páxara llarga, páxara negra, páxara pinta de galipote, somarín calumbau, cuervo fisgallo, cuervo grande, cuervo periscopio, cuervo cagalón. Hocico, orella, ales, espertello que yes. Tú que esnaloties fuera la cueva de los sueños probes y asoleyes el desorden podre del imperio, un hemisferio civil de la plaza. Tú que nun yes estrofa, nin lloa, nin nome de cai, tú que nun yes monumento, nin sucu de gubia, tú que nun yes blasón de enseña, tú, cormorana quieta.
del mansar finísimo que discurriere l'orde apalpiñao de l'estos plumes, yo nada nun sé, nin del arume salón que les calafatia, nin del pesurrial pel que tienen del tosallón solombriagu. Cuervo marín veniu de flor, de povisa, de señardá, llegao que yes, llárima perendengue y malle, de gillos muertos, de gilles profanaes, de desierto sede, de pena cruda, de pena lutu, de pena puesta a calecer, de pena alborada, de pena mañán, de calella besea, besea tristalla, abocanada que nun sedrá. Mavea bellugu, refuxada, recollía, nómada, foriata, de pañuelo, de mandil, de refaxo, de saya, de madreñes, telva que yes, muller, telva, telva romaní, dolores xitana, de escarpinos, zapatielles, de corices, de aldea, de yamuerga, de burra, telva kurda, telva armenia, telva afgana, telva de la Ayun, moldava, rumana, palestina, jordana, telva en Tinduf, telva paisana, huela, ánima difunta, matriarca, mavea vieja, mujer nial, que barruntes, que penes, que pingues, que remembres vida a la vera al cai. Gracias. Otro, no sé si sea muy largo este, pero el segundo y paro. El segundo es un poema que no sé si es más bien una ocurrencia, pero bueno, aquí está. Llámase Los Pidiones. Dasme una chupada. De muy menos, en Campín tenriba el muelle chico, allá donde los homes iguaben les barques esconciais polusu, mientras los grandes xugaben a les caniques en veres o a les chapes de cera en llenes o a los ciclistes de plástico pintau, nos pidiémonoslo asina, y en vez de deixarnos llamber la cara pol otro, que bien podía ser que pasara, ya vos lo digo, naguábemos por permiso pendiente del dueño un caramelo o un polu, d'uno con la lingua verde o encarnada o naranja o mariella, pa ver si nun xesto aquiescente tenía bien deixarnos prevar xusto eso, el dulzor d'una piuleta allena o d'un xerau d'otro, si yera que al final conseguiremos asina, pues eso mesmo, llambelos. Dasme un mordisco. Ya de rapaces pidiémonos lo más asina, y ya siempre sí, en vez de mordernos un brazo, una pierna, íbamos poniéndonos serios, ¿vese? 3 de los chalés de Doña María, un de la plazoleta, la cooperativa, nun exercicio fraterno o de sororidad, en sin saber gota de ella en tos, sacrificábamos de lo nuestro un ñasco famiento de amigos con yende normalmente nesuñines de los nuestros de os pulgares, y era ese un primer altruismo, y pa mi que tal per bien, cosas de nenos. Y bueno, eso, canguaño yo digo tilo por pura honestidad, o por madurar, quizás, por dir camudando bezos, que estaba pensando que ahora que somos los dos ya grandes y que declaramos que aún ya el IVA y el IRPF trimestrales, a ti retienen igual, ahora que tú ni chupes ya piruletes, ni vienes con 4 onces de chocolate y antaes en pan peles tardes, o bueno, no cada día, bueno, eso, quería pedirte non sé, lo mesmo, pero distinto. Preguntátelo otra vegada, pero adaptado, ¿a qué? Al hecho de estar los dos ahora xuntos y empezar un proyecto de vida, diría yo, que pasados estos años medio serio, non sé yo entrúgotilo. Val que agora yeren les mesmes preguntes da fecho función transitiva. Val que agora yera yo l'oxeto direuto, digo, o de, implemento. Digo tilo así, no, porque como fuiste per lletres,
eso yo lo xeto en que recae la acción. Les chupáis a min, los ñascos a min también, si puede ser. Solo por variar nada más un poco el cuento. Nada, no sé, por adaptarnos si acaso de alguna cosuca a la edad, al paso del tiempo, a los años, a las carencias, al mío deseo necio. No sé, digo yo, no sé. Bueno, yo voy a seguir con unos poemas inéditos, ¿no? Creo que los que voy a ir ahora para adelante son los... Bueno, un segundito, pero tengo los aquí. El poema que voy... El primero que voy a leer tiene una historia que, bueno, en la presentación, Carlos, a quien me de agradecer también a el que tenemos aquí, ¿no? Carlos, poeta, escritor y agitador cultural, sobre todo, ¿no? Una prueba del mío despiste y esto de confundir el 1996 con el 1966, pero a veces, vamos, tengo los más gordos, ¿no? Yo suelo escribir así muy de ralo en ralo, no sé, cuando uno era más mozo parecía que tenía una cierta pulsión inconsciente que lo llevaba a escribir ahí de una manera, no sé, más enfotada, ¿no? Pues no sé, yo sé que igual en los últimos 5 o 6 años, pues cuando yo pude escribir, no sé, 8 o 9 poemas, ¿no? Y de algunos de ellos, no sé, por esto de ver un poco pero donde respira o que pueda corregir o tal, solo a veces colgarlos en el mío Facebook, de las pocas cosas que cuelgo, ¿no? Porque no navezo mucho redes. Y hice un poema sobre una foto de mi bisabuela Fermina Bernaldo, que puedo enseñar aquí a los privilegiados que podáis tener buena vista desde aquí, ¿no? Que ya está sacada en Serrabullones, en Sotrón, de un barrio que ya no existe, ¿no? Que está una calle. Escribí un poema basado en esta semilla que sacó mi abuelo José Estrada, ¿no? que ya era fotógrafo, entre otros muchas ocupaciones que tenía que hacer para ganarse la vida, y retratóla al rollo del año 32, creo que fue, ¿no? Cuando está fechada esta semilla. Y este poema colguélo, y al día siguiente pues llamómela mi hermana Conchita y dijo: oye, ¿no sabes lo que me prestó el poema este que dediques a nuestra bisabuela? Prestóme mucho, pero voy a decirte una cosa. El poema había titulado Retrato de mi bisabuela robusta, por Sofía José Estrada, decía. Y me pareció muy bien, emocionó mucho, pero ya que nuestra bisabuela no se llamaba robusta, llamábase Firmina y llamaban. Y rompía de todo, y es algo que establece en ese poema, ¿no? Pero en realidad no andaba muy dueño, ¿no? Decime ella, no, que se llamaba robusto y era el hombre, y era robustiano, robusto, y a ella llamaban y Firmina, porque era una mullerina, como dices en la foto, así, pues menuda, ahí pequeñina, y de no me llamarse Firma, ¿no? Ahí, vamos, la mi familia dicen que en tiempos de firma y tal, ¿no? Y entonces, aclarado esto, sustituí evidentemente el sonome por verdadero de Firmina, de firma, que no rompe con lo que cuento en el poema, ¿no? Y que dentro del mío despiste, pues algo recordaba yo de lo que me contara mi madre en su día, ¿no? De una mullerina como tantas otras que tenían ese paisaje detrás que aparece en la foto, en aquellos años que tenían por un lado el siglo XIX, ¿no? Y luego el 20 también, que tenía una pata en cada siglo y una pata en cada tiempo, y la misma invisibilidad, ¿no? Que tuvieron las mujeres como ella en esos domines, ¿no? Y el poema dice así.
mires a la máquina de retratar serena, dulce, engrifada nada más por rayo de sol que desvela el secreto cenciello de la tocara, el tembleque en esmanes. Enfóteste en el fotógrafo porque nació de ti, nada malo puede amañar. En cierto, non estás mirando pa'l paxarín, mires pa él, ahora es un ciu pa enfocar el picau, parece outra vez pequeño, quer fatiar, senón a que fin bona gana retratas. Y esa foto casera, la imaxe maurienta que me llegó enredada nos dedos del tiempo, fai que neste intre al que mires y a mí dende el to mundo perdido. Si puedo describirte y gracias a la etnografía, non porque ese mundo tuyo me resulte familiar, pero préstame enumerar pañuelo, dengue, saya, mandil y faltriquera, madreñes, la parte de ti que entra en el siglo XIX, la casa donde vives, los postes de la eléctrica, la carretera que pasa xunto a ellos, expulsente en canto urbenti. Persinaría este muerta risa de saber que está mirando este retrato tuyo, un descendiente del siglo XXI, ay mamina como tal mundo. Llamaba este Firmina, un nome que manca la maera asociar a la tu estampa ruina, frágil como la sonrisa que asomes almiranos, como les manes que agarres pa vencer el tembleque. Ruinina, pero firma, diva a facer la chancia desvergoñadamente cercana de poder comunicarme con los muertos, con les muertes, al menos los de casa. Si tuviera ese superpoder, entonces diva a ponerme serio para decirte que debiste ser una mujer muy fuerte. Y bueno, siguiendo en el mismo tono familiar en el que fueron saliendo de algunos poemas en los que había también una revisión de la mi propia memoria, pues en este caso respecto a una mujer a la que no conocí, y al mismo tiempo más o menos salió otro poema que dediqué o que escribí pensando en mi madre, que tardé muchos años en poder escribir después de su muerte, ¿no? Y porque no sé, siempre queda uno con aquello que decía con cierta vergoña o cierta injusticia, ¿no? ante la gente que quisimos, ¿no? Y había aquella frase de Marx de que la vergoña y un sentimiento revolucionario, no lo sé si será revolucionario, pero por lo menos cura ciertas feridas internas, ¿no? Y este poema habla de eso, de mi madre Conchita, de Concha, y titúlase El ruido de la lavadora. Falamos tanto y nunca falamos de lo principal, bien que me pesa agora que é imposible arreglalo, y más me pesa remembrar les veces que me lo encamentaste. Acuérdate, fillo, llegará el día que non me tengas. La vida anda al seu propio paso y el tiempo non deixa que lo sigamos. Miramos dentro nos y nada más vemos un pozo que se va llenando. Nacemos solos, con un cuervo en costín. De neño soñaba con cabezudos y máscaras verdes, precipicios abiertos, cines, les gafures facíanme rebusquinos na nariz y despertaba dando voces. Agora la tuya suéname tan yonxana como l'eco de les que yo daba eses nueches des que la toma no me salvaba de morrer de miedo. Nunca me paré a pensar si después a ti te costaba no volver a dormir, si todas las veces que me punxiste la mano na frente en otras noches escures de la edad adulta, non te consumirías perdiendo a cachos la tu pequeña felicidad, si tenía yo de algún derecho a esperar lo que tú facías por mí. Nunca falamos de eso, de lo principal, de que me recollías los calcetos y me doblabas curiosos les camisetes, del que nunca me pareció que eso non fuera lo natural, como la cena en plato, el suelo limpio, la cocina atizada, el ruido de la lavadora. Nunca falamos de eso y ahora poco importa, madre. Ya sabes que en Xamaste ya me asina nin delante de extraños. El cuervo non para de charrar y anda perende como Pedro per so casa, como el conello de Carol en vez en cuando
alza una pata para mirar el reloj, riñame un huello como un personaje de Disney, cuéstame dormir, algunas noches más, y imposible, pero si non fuera de noche tan temprano y hubiera un pouco luz pa venos, non sabes lo tranquilo que iba a quedar de confesarte lo mucho que me va agora acordarme de ti, la mesma muller que lle llama tan bobadilla en francés y me llevaba la ropa a puerco. Y es difícil recuperarse, ¿no?, de esta emoción ahora. Este poema. Yo pensé que Pablo iba ayer un poema que publicara en Facebook cuando nos enteramos de que fracasara el intento político de agamar la cooficialidad. Parece que salimos ganando. En cualquier caso, vamos a seguir escribiendo y publicando en asturiano, aunque no nos va a dar caso, danos igual. Bien, voy a leer otro poema que estaba basado también en ese trayecto que yo hacía cuando el confinamiento, que dio para mucho, fue muy productivo desde el punto de vista literario. Porque poniéndome orientalista, digamos que tenía una percepción de la naturaleza y como nunca en la vida tuviera. O sea, nunca se me ocurrió que pudiera parecerme tan maravilloso ver prados verdes de Asturias, ver los montes nevados. Tenía una sensación de libertad enorme, que me llevó a acordarme además de la libertad que yo viviera en los años 80, cuando yo que soy de Xixón podía quedarme en Uvieu y salir y esas cosas. Trayecto 2. Tiene una cita de Aragón que dice adiós, praderas, mi esperanza. Un poema muy conocido de él. El llano, Pumarín, Roces, detrás Xixón, detrás les calles familiares, Porcello, Pinzales, Salceu, Yoñe la ciudad, Ceneru, Yoñe los nomes de la infancia, Pluvia, la ruta sólida, Castiello, Airón y Pumarada, Yugo de llanera, Posada, alta la silueta del Aramo, Yugones, adiós Camperes, Cuyences, Monesperance, Fitoria, Villamachil, Pumarín, Uvieu al borde del Naranco, Uvieu al fin, abello y libertad, igual que en tos, aliendo y momentánea. Momentánea porque quedaba un fin de semana y volvía para casa. En aquella época de la mocedad. Otro poema que quería leer, escribílo cuando supe de la guerra de Ucrania. Tengo que decir que yo tengo un ucraniano en casa. Soy madre adoptante de un ucraniano. Entonces, en casa estamos viviéndolo como cosa propia. Y, bueno, los análisis políticos y geopolíticos y estas cosas a nosotros en estos momentos sobrennos. No podemos entrar en ese tipo de razonamientos. Guerra. Más negra que el temor a enfermar, que el rugir de los tambores del antroxio, más sonora, cáenos como un rayo la noticia de la guerra. En el clarión, el tiempo cambia el percorrido, muda de lugar. Non llega sombra lo que creí ser sombra. La perda, el abandono, hieren solo la antoxana de la escuridad. Encontrar debajo de la cama, fechos carne, los monstruos de la infancia. Adentrarse na viesca de la historia. Aprender a orientarse en el negror.
Como tengo un ucraniano en casa, escribí un poema que se titula El rapaz de Kiev, porque este rapaz, de la que empezó la guerra, na frontera, non dormía pelas noches porque iba a cumplir 18 años y pensaba que deben llamarlo al frente. Y tuvimos que explicar que ya nos encargábamos de que algomara la nacionalidad española. Agora está encantado de ser español, claro, por la cuenta que trae. La guerra llena las pantallas de imágenes avieses. En Kiev, un rapaz armado, vestido con una parca gris, atraviesa la calle como quien va al encuentro de los amigos. Al llegar, detiense y mira para la cámara. Los disparos abren la distancia entre el camiento el horror y el sentimiento cierto. ¿Recuerdas otra calle, tiempo atrás, como esta, cubierta por la nieve, donde los pies se abrían paso hasta la puerta del circo? 18 años después, despertamos mirando el todo destino que por obra del amor y del azar non habrás cumplido. Bueno, en esta segunda tanda yo voy a leer poemines más cortos, 3 poemas en concreto. Son de los últimos que escribí de la esvilla que hice para el concurso del Teodoro Cuesta, y bueno, yo satisfagome en ver que hay una cierta evolución, pero al mismo tiempo da la sensación de que pierden un poco de, no sé si de frescura, no lo sé, bueno, digamos que quiero creer que estoy madurando un poco la escritura, aunque otro tipo de maduraciones cuestan un poquitín más. El primero que voy a leer tiene que ver con una estalla que tiene el poemario que digo patrimonialista, y en este caso a mí me parece importante, siendo de Ribesella, echar un cabo hacia el oriente para tratar de hacer que la asturianía y el asturiano y el patrimonio que estamos defendiendo haga un círculo lo más grande posible, y si puede ser abarque toda la frontera de lo que ya Asturias. Es casi una presentación de mí mismo como persona más que como escritor, y juega con cuestiones patrimoniales como les milanes, que son les tenaes que tienen para la parte de Porrúa para allá, donde hay unos huecos para meter la herba que tienen justamente la forma de la cola a un milano. O bueno, como lo que yo vi siempre en el mío pueblo, en Ribesella, que era ir a agarrar xagorra, que son lombrices de ría, con josories, con fesories, ¿no? Y el cortín y zacina, donde les xagorres. Soy de ahí, donde la cola al milán grande ajuraca les muries de los genales para ellos nome, donde les josories baixen de la tierra al agua de ría fuxiu para escabazar les moraes de les xagorres. Soy donde la ponte de los vencedores e puente en hondo de los vencidos, y amesta nes dos orielles un enfado soterráneo sostenido y anterior al home, donde el país se resume y contrae neto que el arume de los perfumes caros, los malpenes contenidos en botellucos de un gotu y en testes ruinos. Soy de ese concentrado, donde busco, más que ningún nunca buscame. Valle de Naide. Gracias. Cortísimo, un poema que casi pensé ponerlo como una autocita al entamo del poemario, pero que me parece bueno, una guapa presentación de lo que trata de ser este Pexe des Manes. Son 5 versos y dice así, ¿no? Pues juega con un caligrama precisamente, haciendo una forma redonda, y dice así, ¿no? Urrieles, urrieles. Esos urrieles cautivos del agua y la nieve y el poliespán
esos risques metidos dentro de una bola de vidrio plástico, dende esta orilla de mar que xuega e non xuega comigo, soy yo la mano que nos esmena. Gracias. Y ya para terminar esta segunda tanda, también muy largo, voy a leer un poema que escribí, puedo decirlo, después de traducir a Walt Whitman el año pasado, después de entender lo que era un poco el trascendentalismo, aquella creencia de Emerson, de Whitman, en que toda la naturaleza nos ponía en contacto directo con lo trascendente, con Dios, y que podíamos llegar a Dios desde la observación del medio natural. Hay un par de menciones a Mircea Eliade, al propio Emerson, digo muy rápido que no quiero enrollarme, pero Mircea Eliade, yo cuando estudiaba humanidades sorprendióme muchísimo, bien a decir, un teólogo, bien a decir que los centros sagrados del mundo son siempre eixes que nos ponen en contacto con lo trascendente, y generalmente, dice él, son formas apuntaes, puntiagudes, que apunten pel cielo y ponen en contacto cielo y tierra. Con eso, y bueno, con una imagen de un toro, a mí gusta mucho todo decirlo, perdón, una imagen de un toro que es un animal herbívoro y que tiene los huellos puestos como un herbívoro a los llados de la cara, trato de poner en contacto el monte y la mar. Dice así: l'home trascendental. L'home xunto a la estaquera dixo que guardar quería de la mar l'ánima. Dixo que lle era a Emerson y que discípulo lle era de Eliade el rumano. Dixo que en Monte el Gelechu a lo cimero xuvía, y a la vera de los bárganos que apunten pa'l cielo, dixo que paraba el paso, y que en Jou de la Eixa del Mundio la so hoguera llantaba y el templo. L'home xunto a la estaquera, d'embaixo el cadexo ñublu, dixo ser trascendental. Con la picoreta un orru, xunto al teto un balagar, entre les cuernes tieses d'un toro, averau a la estaquera volvióse parllero y falolotou col hue. Abra guastau de les valles y ballines, a emisario de les cuernes al alto orientaes, y non serás tú la fantasma tornada d'entre les bèsties fuxíes de la peña y l'ascú? Ainda el totem pleistoceno que el xelu tracamundiare non serás? Y darreu, a toro bravo de los huellos tuces, a toro hue, y non serás tú la fantasma profía d'entre les fieres corrupies de Santima Miña y Nió? Así le faló al toro bravo, l'home xunto a la estaquera, así al toro de los huellos dulces, moneadoro, que al empar miraben pa'l monte y la mar. Después, rumió el aire. Bueno, estoy decatándome, vamos, no, la verdad, creo que se nota que no había seleccionado los poemas para ayer, ¿no? Pero vamos, estoy notando de los que estoy yendo que vamos, estoy yo mismo deprimiéndome, ¿no? Llevando un tono, ya estamos todos bastante murnios y estoy yo mismo, vamos, estaba, no sé si hay que pensar, entonces voy a leer un poema un poco en un tono muy distinto del meu primer libro de 1990, Lesores, un poema que fala un pouco de si outro yo, ¿no? que llevamos con nos y con que a veces nos engarreamos, discutimos, que a veces nos define también, pero en tres, bueno, pues tenemos bastantes problemas a la hora de amigarnos con él y esas cosas, ¿no? De un alter ego que, bueno, en otro de esos raros poemas míos con cierto ritmo y cierta rima, ¿no? Que se llama Alter Ego. Da cuando en ciertas noches de lluvia y aire frío,
Cola copa tremando nos llavios del fado del amigo, tien visitaume la eterna desconfianza al enemigo que siempre va conmigo. Alto y claro yo siento que me fala, y en linguaxe carnal de xermandía este payaso. Contra mí pienso que desgasta la lengua y trata el fado contra ella y de amigase, pronunciando un que te quiero siempre aliado de la mano conmigo. Y es muy raro, y esa forma de ser él mesmo arrede y ser tan raro, no la entiendo. Y si me trata con cariño como un trapo, el raro puedo ser yo cuando lo llamo enemigo. Y es tan raro, y es tan raro entonces en este demonio de amigo. Y los dos somos tantas cosas, un ye tantísimas cosas, camarada y mudo y complaciente si la lluna se encorvia, o simplemente que piensa y luego olvida esas malas ideas, como la vida pasa tan lluevo entre nos, sin pararse a recoger el pensamiento caído. Así sientes tú, que miento les ideas o que conmigo mesmo pierdo el sentido de lo que digo cuando lucho contigo, hipócrita fraterno, vanidoso doble del mi propio enemigo. Que no eches tales, querido, viven por mí cares sin voz y xantes que traen consigo cartas tuyas y recomendaciones de otros tantos amigos. Y hay mujeres, hombres bailando junto a ti, flores corales en el topecho cutiendo y arellando, son escares que pon el olvido. Bebo otra, bailo yo con ellos y digo, por ejemplo, que te quiero tanto. Hay una estrella rehumando nuestro nombre, amigo mío. Que te pica, solo el frío de la noche y enemigo cuando estamos los dos fuera del chigre. Solo el frío entre nosotros y dixebra. Ves motivo de rocea, non seas pijo. Sea el respeto al protocolo, más que un rito de casorio serondo, y haya trato entre nosotros, y haya paz entre amigos. Y este otro poema ya inédito, y ya que estamos aquí celebrando pues, el Día Mundial de la Poesía, fala también de ese otro yo que también bastante conflictivo, ¿no? que es la propia poesía, la propia literatura para el que la escribe, y bueno, que unos hay dice, unos que te agarra de buen humor, otros agárrate enfocicado, y como podrán ver fue un de esos días, ¿no? en el que escribí este poema que quiero eso, y en este Día Mundial de la Poesía, que se llama Trabajo Precario, ¿no? Porque la poesía es muchas veces un trabajo bastante precario a la hora de enseñarnos a ver la vida con la fondura o con la claridad que amerita a veces, ¿no? y para que a veces la poesía puede ser una herramienta útil, pero otras, digamos que lo oscurece, no tiene la claridad de la filosofía o de otras disciplinas. Dice así, ¿no? Escribir, falar col monstruo que también me conozo, cree conocerme, porque es tan difícil expresar lo que un cuenta que puede resultar interesante a otros, de lo que fai perder el sueño. Se fa hacer cosas menos inútiles, la mayor parte de ellas más amañosas de entamar. Bramente, cuando echo la vista atrás, al empiezo de todo esto, esta zona de querer salir de la gatera de la vida, tentando descifrar el socódigo. Por favor, señor, le rogaría, no sé, si está falando, que fale fuera o espere a que acabe el acto, ¿no? Digo por respeto a la gente que está aquí, ¿no? Más que nada. Perdón. Realmente, cuando echo la vista atrás al empiezo de todo esto, esta zona de querer salir de la gatera de la vida tentando descifrar el socódigo encriptado, en vez de quedarme dentro, la casa vacía de prender como bien la oscuridad sin que duelga, cuando busco el filo de sillar un malentendido, pocas razones de peso a topo, no le sabía seguramente, y fue un caso de simple desearse a llorar por una intuición errónea,
como tantes que percibes nunha edad fallaiza al ser inconsciente. Agora lle tarde pa recular e les duldes que entós nun te reconcomieron manquen como certeces inasumibles, porque les emociones más fondes, les que podían dar un rispio de lluz al sinsentiu de ser, el que non yes nosotros, una que den foto entre la noche abierta al frío, no se pueden compartir. Son monedas sin curso y llegar fuera de un mismo. Tantos años pa que dan ganes de decir, como el arriero ingrato a la mula que non tira, ay poesía, cuánto me cuestes y de qué poco me vales. Vale, voy a cambiar el tono y leer un par de poemas del último poemario que saqué, que es Orfandad, de la parte de poemas dedicados a la infancia. Non plus ultra. Los días transcurrían con lentitud. Güey caminen al paso, como soldados que marchen para la guerra. Vivíamos nun espacio acutado nel corazón de la ciudad obrera, una infancia de xuego y prohibiciones. La muerte del asfalto ponía la frontera al mundo conocido. Un huerto abandonado y al fondo la ferida marrón de una calella. Más allá la ciudad deteníase. Y al final de una cuesta que nunca se acababa, llegábase a otra vida más formosa y allena. Les aguas de un regato, ropa tendió al sol, y enfermes de extrañeza les ruines de una carballera. Bueno, y un poema ambientado en el Xixón de los años 70, donde la ciudad acabábase cuando de repente encontrabas una calle sin asfaltar y un cacho más allá había un lavadero. De esta primera parte del libro también Galería de los sitios perdidos. El lugar y el rango de la primogenitura. El sueño dondo, impecable, a la sombra de un árbol. La consistencia aérea de los xuegos. La lectura pura, en sin ruidos, de un libro nuevo. La voz yonxana y familiar de los hermanos. El círculo de luz calzaba en los dos gritos. Un río y un peñeo onde fuiste capitana dun exército de neños. Salir y entrar, cuando quixeras, del centro mesmo de la vida. Nun saber, nun pensar, nun echar en falta. Dormirse en el vacío, al abello de toles tormentes, como si non hubiera tiempo, o el tiempo, clemente, mirara patrullado, te olvidara. Bueno, pues yo no sé si para terminar, pero yo sí, son los dos últimos poemas que tenía preparados para ayer. A mí gusta pensar que el oficio de escritor, que estos dos señora y señor que tengo aquí detrás conocen mejor que yo, es un continuo y así en cierta manera lo vivo desde el amor simétrico que dejo atrás del 2019 a lo que ahora acaba de nacer. En esto que se llama Peixes Manes, ya lo decían antes,
hay como distintos estalles. De hecho, vime tentado en partirlo en cuatro partes, donde una sería infancia, la otra sería patrimonio, la otra sería medio, defensa del medio natural, y la otra sería poemas del amor simétrico, es decir, la cuestión carnal, la cuestión amorosa. Voy, en este caso, cerrar con dos poemas que, diría yo, son continuación natural de poemas del amor simétrico. El primero da nombre a la colección y llámase Peixe les Manes, de Cortín y Riz. Asina, por si acaso alguno lo sabe, poemas del amor simétrico son poemas escritos entre dos personas que se quieren, que se tocan, que son simétricas, porque cuando se ponen frente a frente son del mismo sexo. Este poema curto llámase Peixe les Manes. Huelente a peixe les manes y el pliego n'alto les piernes, y ese el anicio. Huelente a peixe les manes y un racimo de coral prende en alto les dos piernes. Huelente a peixe les manes, huelente a peixe les piernes. Sabente a peixe les manes y un vígaro tapigazao en comal de les dos piernes, y ese el principio. Sabente a peixe les manes y enrediar a un alfiler y el cascoxo de dos piernes. Sabente a peixe les manes, sabente a peixe les piernes. Y el otro es tan próximo a poemas del amor simétrico que yo creo que ya lo oí aquí cuando presenté en la Casa Cultura Vuestra, que es la Casa Teodoro Cuesta, ¿no? Va un año y algo, sí, yo dije, hay aquí una cosa que vendrá. Y un poema que de aquella, no sé cómo se llamaba, ahora que doy el título, Los muertos atiende amor. Los muertos atiende amor é un poema que ya existía na colección anterior e fala dunha ruptura ou del despois dunha ruptura. Vamos a ser máis claro, fala de cando te deixen, non? E cando te deixen estás como muerto, ¿vale? Directamente. Nese sentido é casi un laído, un grito que yo siempre cuando lo escribí vinculaba al otro, ¿no? A la persona amada que ya no va a estar, pero creo que también podría ser aplicable desde un punto de vista social, porque hay veces que la sociedad, perdón, me he dado mis hostias grandes que a uno dan ganas de moverse de sitio. Los muertos atiende amor. Como aventaes y en sin gobierno del aire les gaviotes, como de la roca les pertenaces llámpares y l'arcín quedu, así no son de la mar los muertos. Pero atiende una cosa, amor, no me dejes la marea adormecía. Espera el invierno puro y el vuelo del cuervo marín, cuando la fame d'Oriella sella el sol xeito l'agua e arrample con lo que non tiene arreglo la corriente e allambien por lo que perdiere acre les foles. Aguarda la ira la mar y el gimón del bramadorio. Mira na piedra calear se anda roceana o tatora, les cucas y la atlantes flora, les muries del agua mía. Si tarrucando so boca piedra suelto un arenal, y arrea pa allá, si es que sí.
tallega la punta al cantil y así no topes la poza dedicada a los distantes de entre los homes y l'abandono allí non ti duelga soltame. Algama la punta al pedral y allá donde sientas más bronco, l'estroldu, l'aliento, el ventos, allí non duldes posame, que allí quiero quedar. Como les pertenaces llámpares, como la arcín. Y atiende una cosa, amor, no me dejes donde me acaricia el agua. Atiende, amor, no me dejes donde me acaricie nadie. Estamos aquí debatiendo, ¿no? Que no sabemos si ya estáis fartucos o si queréis que terminen cada uno con un poema ya para pesear y para dar por finalizado la velada, la lectura. No sé qué os apetece. ¿Sí? Sois soberanos, pronunciáis-vos, por favor. Un más, ¿sí? Vamos entonces con uno, Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la vuestra amabilidad. Yo, bueno, realmente estoy bastante sorprendido, ¿no? Porque, por lo menos yo, desde la mi propia lectura, yo estaba aburriéndome yo mismo. Y digo, bueno, ahora ya por fin acabamos. Y bueno, gracias a todos, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer un poco también con cierto eso, con un poco un sabor de boca, como el que nos deja el estar aquí en tan buenas compañías, ¿no? Y en un sitio tan prestoso, y bueno, y ahora que nos puse les gafes de KTM, que hay por aquí también compañías canines, ¿no? Que me presten y formalísimo y interesadísimo o interesadísima la poesía, ¿no? Que me encanta y claro. Y quería hacerlo con el último poema que escribí, que llevo un borrador todavía, creo que necesita una pequeña mano, pero bueno, parecíame, no sé, algo que intento también explorar de alguna manera, y yo también, bueno, la poesía también lleva una forma no solo del amor y de la razón, sino también de algo que a veces sirve para unir entre ambas cosas, que es el humor, ¿no? Yo creo que también es muy necesario, y este poema, que ya reciente con el mismo título, porque titúlase Reconcomios d'una mañana de marzo. Enchipao y seguro del instante que raspia con esos patuques, el raitán pone un chispu de color na mañana nueva. El picú furga mañoso en prau, después blinca y torna a guardarse entre la fuella. Dende el banco, donde mato el tiempo echando un pito al sol de marzo, puedo verlo trebolgar nos matos, intuir que él también me observa, como un actor escucando entre bambalines, atento a ese flanco imprevisto del mundo que lle la mi presencia. Nunca fui un santo, nun cuento que me prestara mucho la posibilidad de serlo, nunca. Demasiado esclavo y sufrido, ¿no? Amigo Job. Pero xuro por la sangre de Cristo que me celentos de Francisco de Asís y eso donde falar con los pájaros y que lo entendieran. Raitán había dicir sin llegar al colmo, claro, de llamarlo hermano. Si ye por mí no tengas cuidado, sal del mar, tú entra, vuelve a salir y entrar todas las veces que quieras, asómate o escuéndete, faz lo que tengas que hacer o lo que te peque. Y si me permite ser sincero, no sabes lo incómodo que estoy, consciente del mío poder, de que si muevo un dedo para rascar la nariz porque me pica, tú vas a salir volando escapado, y realmente no creo que pague la pena a ningún de los dos esa violenta situación por una tontería de nada. La mio gal, el tomieu infundau, y la mio galvana estropeada por un sentir casi franciscano.
la necesidad de evitar el dolor del mundo, por pequeño que sea, y saber a ciencia cierta como el de Asís que tú me entendieras en antes de mover un dedo para rascar la nariz sin mala conciencia. Que regalo dice, no soy un santo, no gorbuté palabra col reitán, ni siquiera lo tenté. Tuve un cacho referviendo y fantaseando con la posibilidad del milagro. Acabé el pitu, hice un esparagán desaxerado al tiralo y el páxaro voló. Zarré los huellos, estaba a sentir el sol de marzo una cara. Rasqué la nariz, aunque no me picaba. El humor no es lo mío, la verdad, pero voy a terminar, voy a despedirme con un poema que yo creo que podemos considerar el poema Chill Out. Seronda. Hay un sol tebio, baixo, fuella mariello, enta verde. Hay sierras que se enlacen en yapes, laberintos, estalles para la sema, rócense los dedos. Hay vaques, un reguero, un potro suelto, paz el corazón, duerme el sueño de la nada. Hay lloreos victoriosos, pájaros pequeños, mores, ortigues figuren infantil el daño. Hai xente, pasa, non vemos, huellos ceguñen na última luz. En nuestro corazón, sin rumbo, a la deriva, en nuestro corazón. Estoy sin voz, como estáis viendo, estoy sin voz. Estoy ronca. Pues yo el último que lo tenía aquí como posible, xusto e cortín, e é uno de los que yo diría que, aunque que me decidieron a no compartimentar el poemario, porque en realidad hay ingredientes de los diferentes estalles con el mismo peso en algunos poemas. En este caso vamos a ver cuestiones de infancia y cuestiones de medio natural, de ecología. Cortín, termino con él. Llámase Non queden pulgues, non queden pulgues. Non queden pulgues de mar nel sable de les sableres, tan limpio el sable, tan puerco el mar. Non queden pulgues playeres. Non queden nenos que entierren pulgues en baxo de arenes, nin huellos que les achisben, nin manes que les esperen. Non queden pulgues de sable, nin restos de subios queden, nin queden desojuraquinos na oriella de les marees. Non queden pulgues de mar, nin marrachu nes orielles, pa xugar a jacer lanches, pa xugar a jacer guerres. Non queden pulgues en sable, nin teos rapacinos queden, que ellos pregunten: Pulguina, autas Pulguina, onde vienes? Que empeñerando sableres non queden pulgues de mar, que empeñerando sableres non queden pulgues playeres, non queden pulgues de mar, nin deos rapacinos queden, tan nidio el sable, tan gocho el mar, non queden pulgues, non queden. Bueno, pues ahora sí, buenas noches.
muchas gracias a todos y a todos por haber venido a este recital en esta lengua inventada. La verdad que somos unos privilegiados, ¿no? Y maravilloso, cientos de años hablando algo que no existe. Y bueno, muchas gracias a la Iocura, muchas gracias al Concello Mieres por hacer posibles cosas como estas. Muchísimas gracias a Pablo, Antón, a Marta y a Emilio por haber venido encantados a la llamada de esta noche. Y nada, la poesía continúa mañana con la tercera gran poemada asturiana en la sala de exposiciones de la Casa Cultura, y luego con un micro abierto en el Café Habana, y el domingo hay pues bueno, una actividad de primerísimo nivel que nadie debería perderse, con Alain Bisón haciendo poesía pública, poesía iluminada, poesía para la calle, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y un placer tener la Iocura así, da gusto.